Sergio, un gusto muy grande. Bien, definiciones, acuerdos con los otros colegas de diferentes ciudades del país. Acuerdos, Sergio, en todos los órdenes, en el reclamo administrativo, judicial, en el reclamo político. Le estamos pidiendo una reunión al ministro del Interior de la Nación para analizar esta problemática. Acá hay intendentes que gobernamos en total casi 10 millones de personas en la Argentina. Entendemos que merecemos ser escuchados. Y un planteo legislativo también muy concreto, vinculado a que un impuesto que pagamos todos los argentinos cada vez que cargamos nafta, las personas que en este momento están cargando nafta en un surtidor de Rosario pagan un impuesto que está dentro de ese precio, de lo cual a la ciudad de Rosario le viene cero, porque está todo canalizado en el AMBA. Entonces queremos un sistema de transporte que no discrimine. Queremos un sistema transparente de subsidios y estamos de acuerdo en poder ir a un sistema de subsidio a la demanda, pero eso implica precisamente entender que un ciudadano de nuestra ciudad o de Paraná o un trabajador de Córdoba es exactamente igual al del que vive en el AMBA, que recibe hoy un subsidio que hace que su boleto sea 2, 3 y con este escenario podría llegar a ser hasta 5 veces más barato, cosa que es inaceptable. ¿Hubo algún tipo de contacto después de ese comunicado emitido la semana pasada con el Ministerio de Economía? ¿Al menos un vínculo informal, aunque sea con funcionarios del Estado Nacional? No tuvimos vínculo ni formal ni informal, tampoco se publicó ninguna resolución, tampoco hay una resolución de jefatura de gabinete. Es decir, Sergio, acá se decidió decir, un día se anuncia que no se le van a mandar más fondos al interior de la Argentina, fondos que están garantizados en el presupuesto a valores del 2023, pero al menos con ese piso y punto. Y ese es el anuncio. Y eso implica no solo un problema para el sistema de transporte, Sergio, implica que quien, por ejemplo, una enfermera o una monotributista de la ciudad de Rosario tenga que pagar por transporte una cifra que hoy, en el análisis que hemos hecho, estaría entre 1.200 y 2.200 pesos según la zona, cosa que es impracticable porque ese valor de la tarifa implicaría que mucha gente directamente deje de usar el transporte. Entonces, la verdad que es inaceptable, la verdad que es un tema que lo podemos resolver trabajando. Tenemos que ir en serio a tomar el problema con una solución concreta. Nosotros estamos proponiendo una acá a nivel legislativo, estamos dispuestos a seguir proponiendo otras alternativas. Lo que no estamos dispuestos de ninguna manera, Sergio, es aceptar esta discriminación. Lo que no estamos dispuestos es a seguir siendo ciudadanos de segunda, y lo que menos estamos dispuestos es a que se tome una medida sin tener conocimiento pleno del impacto que esa medida tiene sobre toda la actividad productiva en el interior de la Argentina. ¿Cuál sería el camino en el Congreso Nacional? Al inicio de las sesiones ordinarias, que es el 1 de marzo, vamos a nosotros, cada uno de nosotros, acá estamos representando intendentes de 11 provincias, vamos a hablar con nuestros legisladores nacionales, con nuestras legislaturas provinciales, planteando el acompañamiento a una modificación del impuesto a los combustibles, porque yo quiero dejar claro esto, Sergio. Nosotros los intendentes no nos ingresa al presupuesto este dinero. No es que estamos peleando por un subsidio que nos ingresaba a la intendencia. El subsidio va a quienes prestan el servicio colectivo y se calcula por colectivo. Si se deja de subsidiar, lo único que se hace es perjudicar al pasajero. Yo no voy a haber reducido mi presupuesto inmediatamente. Lo que sí está claro es que para sostener el sistema de transporte, para todos va a ser más caro. Y eso es una medida que perjudica fundamentalmente a quien trabaja y usa transporte público para trabajar. Y eso es lo que no podemos aceptar. ¿La poda ya empezó, teniendo en cuenta de que no han sido los fondos enviados desde el año pasado? Sí, nosotros hoy no tenemos enviados, tenemos un retraso en los atributos sociales de SUBE. Fíjate que paradojalmente se planteó un subsidio a la demanda, pero no se envían los fondos de la SUBE y tampoco nos han enviado, ni se ha firmado siquiera el convenio de los fondos que correspondían a los meses de enero y febrero, insisto, incluidos en el presupuesto que el propio gobierno recondujo. Esta no es una pelea ni política ni ideológica, acá estamos intendentes de todos los partidos políticos, es una cuestión práctica de luchar contra una discriminación que es inaceptable.
es volvernos a nosotros, una vez más, ciudadanos de segunda, que para aportar somos de primera, para recibir los aportes somos de segunda, y eso no tenemos por qué aceptarlo más, y es lo que estamos planteando todos los intendentes acá. ¿Corre riesgo la prestación del servicio en Rosario si esto se concreta? ¿Corre riesgo el funcionamiento del sistema de transporte en el interior del país, Sergio? No hay manera de... Usted imagínese que un costo de 1.200 pesos es imposible trasladárselo al usuario. Entonces, obviamente, corre riesgo, como está pasando, las empresas privadas que prestan el servicio de transporte en la Argentina y indirectamente también, en el caso nuestro, corre riesgo el funcionamiento de un sistema que tiene que pagar sueldos, cargar combustible y renovar unidades. Entonces, esta es una discusión que además se vuelve más injusta aún, porque no corre riesgo en el AMBA, porque al AMBA se lo subsidia con más dinero. Entonces, si tenemos que discutir el subsidio al transporte en todo el país, bueno, vayamos a una discusión. Si tenemos que discutir de cómo se financia, eliminen el impuesto a los combustibles. Ahora, cobrar el impuesto a los combustibles en toda la Argentina, subsidiar el transporte del AMBA y al interior darle cero, no puede tener justificación alguna. Milei dijo, voy a terminar por decreto con los fondos fiduciarios. Si se eliminan estas cargas impositivas y se hace cargo o definitivamente volvemos o retrotraemos la situación a 20 años atrás cuando no estaban los subsidios, ¿puede el municipio de Rosario hacer frente al sistema? Pero Sergio, lo que no escuchamos es que se elimine el impuesto. Entonces vos fíjate, se elimina el fondo fiduciario, pero el impuesto a los combustibles se dice que se va a aumentar. Entonces la lógica es que se aumenta el impuesto y se elimina el fideicomiso. ¿Dónde va esa plata? Eso es lo que tenemos que discutir. Obviamente es imposible, Sergio, al valor del combustible, al valor de un coche, al valor del costo salarial hoy, es imposible que el sistema, en ningún lugar del mundo el sistema de transporte funciona sin subsidio, porque ese subsidio es un subsidio directo al trabajo. Cuando una enfermera de un hospital paga un boleto con un subsidio, indirectamente lo que se le está haciendo es darle un empujón al empleo privado en el sanatorio. Esto no es una discusión, y lo quiero marcar porque se discute mucho de fondos públicos. Esto estamos hablando de actividad productiva pura. Tanto la actividad productiva ligada a la prestación de servicios de transporte, como la actividad productiva cuya masa laboral se mueve alrededor del transporte público. Entonces no tiene ninguna lógica, porque los perjuicios de... Usted imagínese una ciudad sin transporte público, ¿cómo se las arreglaría? Teniendo que comprar cada ciudadano un vehículo particular. No tiene ninguna lógica lo que se está planteando. Nosotros queremos solucionar el problema, estamos dispuestos a aportar soluciones, y lo que digo es lo siguiente: acá se está manteniendo un esquema donde se aumenta un impuesto y se reparte menos para el interior y más para el AMBA. Esa es la discusión, no otra. Y esa es una discusión profundamente injusta para quienes vivimos en el interior del país. Escuchaba a tu colega de San Francisco decir, es muy probable que no podamos no podamos sacar los colectivos a la calle. Concretamente en Rosario, digamos, y más teniendo en cuenta el inicio de clases, si es que se produce el próximo 26 de febrero, cuando más se necesita el transporte público en una ciudad como la nuestra. ¿De qué manera puede afectarse el servicio? Gravemente. Entonces, Sergio, necesitamos soluciones antes. Por eso las medidas administrativas y también las medidas judiciales. Por eso el reclamo sobre los fondos no adeudados. Por eso, por supuesto, la coordinación que estamos teniendo con provincias sobre el boleto educativo. Obviamente también seguramente incluirá una modificación de la tarifa, pero nunca a los niveles de lo que puede permitir sustituir el impuesto nacional. Esa es la discusión. Nosotros vamos a solucionar los problemas, Sergio, en parte. Lo que no vamos a hacer es ocultar el problema de fondo, porque llega un punto en que no da para más. Mirá, la ciudad de Rosario está invirtiendo en el transporte público lo mismo que en el mantenimiento de sus 3 hospitales principales. Esa es la dimensión de lo que la ciudad, de sus propios recursos, invierte en el sistema de transporte público. Si Nación se retira del sistema de transporte, pero no se retira del AMBA, ¿cuál es la explicación? Porque si en definitiva el problema fuera un problema fiscal y se dijese, bueno, no se subsidia más en todo el país, como decís vos, como era
hace 20 años, pero acá no es así. Acá se subsidia en capital, se subsidia en el AMBA, se pone en cero subsidio interior. Antes era, lo decía muy bien el intendente de Córdoba, antes éramos las obras, porque era 86 y 14 que eran las obras para nosotros. Ahora ni las obras. Ese es el esquema al que vamos. En la ciudad donde estás ya hay planeado llevar el precio del subte a un 505% más de acá a junio. Macri empezó a hacer los deberes allí en Buenos Aires. ¿Ese es el escenario que se prevé para el interior del país? Bueno, el problema, Sergio, es que los porcentajes muchos no funcionan porque los precios eran mucho más bajos. Es como el boleto que estaba acá a 77 pesos, cuando nosotros estábamos a más de 300. Pero más que el porcentaje, lo que está claro es que eso que hoy impacta en el subte también va a impactar en el sistema de boleto de transporte. ¿Por qué no pasa todavía en el boleto de pasajeros? Porque todos ponemos plata para subsidiárselos. Y eso es lo injusto. A lo mejor el boleto de país tendría que tener un valor único en toda la Argentina. Y seguramente va a ser más alto que el que tenemos hoy. Lo que no puede ser es que valga un quinto en un lugar y 5 veces más en otro. Gracias por este contacto. Un saludo, buen regreso a Rosario. Un abrazo muy grande. El Gracias, intendente Sergio. Pablo Habkin.